Amigos y amigas, bienvenidos a otro video aquí en Contraste RD. Yo creo que vamos a tener que hacer un conteo de los videos. Le voy a dejar esa tarea a producción que además de que me presiona para acabar a veces los videos. Por eso a veces tengo que acabarlos antes, para que ustedes van a dar cuenta en uno de los videos. Pero tienen también que contar los videos para yo poder decir, estamos en el 14º video. No está mala la idea. Le entrego la misión a producción. Pero de nuevo es un placer que ustedes puedan vernos aquí, hablar, conversar, debatir acerca de un tema, de nuevo, interesante. Y yo creo que más que interesante en este caso, también preocupante. Para ello, tenemos jóvenes, como tratamos siempre de tenerlos, o al menos con un pensamiento joven. Y en este caso contamos con Lisbeth Adames, joven abogada y líder juvenil. Nuestra querida Shirley Santana, parte del equipazo, economista graduada de la mejor universidad de este país. De larga data, Intec, de larga data. De larga data también. Y, no, pues tampoco le sume años, ¿cómo dice? De larga data No abuse, por favor. Trayectoria, no de edad. Ok. Y, por supuesto, nuestro querido amigo Francisco Montero, que se remonta, en lo que respecta a Contraste, a los primeros días de que esto nació. Desde antes de ser concebido. Sí, tipo placenta y vaina. Sonó mal eso, pero antes de ser concebido, Francisco estuvo siempre con nosotros, con su magistral voz de comunicador, un comunicador muy especial y buenísimo, que además es parte del equipazo. Tenemos un tema, como les decía, aparte de interesante, preocupante, y es que buscábamos con el equipo de producción y administración un tema del que hablar. Y yo creo que ese fue uno de los que yo propuse, y era el tema de las desapariciones en República Dominicana. Un tema pendiente y urgente que debe ser tratado por el actual gobierno, porque no es algo del año pasado ni del antepasado. Es algo que viene también con una tendencia a suceder con frecuencia. Y es algo que preocupa, porque no está supuesto a ser normal, ¿no? Y yo creo además que, sobre todo en una sociedad como la nuestra, pequeña, por decirlo de alguna forma, con altos valores religiosos y sociales, y que cuando estas cosas pasan, aunque sea uno al año, resuenan, ¿no? Así que me gustaría ahí saber de mi querida Shirley, por ejemplo, que siempre me gusta escucharla hablar. ¿Qué opina acerca de este tema? ¿Es un tema pendiente? ¿No lo es? Cualquier cosa que se te ocurra, ahí decir. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Contraste. Antes que nada, yo quisiera hablar de que el tema realmente no es algo nuevo. Sin embargo, las estadísticas que existen en el país las tenemos desde el año 2019. Algo que realmente resulta alarmante cuando tú estás en un país donde se reportan más de 400 desapariciones en los últimos 2 años. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde existe la información de cómo se ha rastreado? Las personas que fueron desaparecidas antes del 2019, ¿dónde están las respuestas? ¿O cómo se ha construido realmente herramientas desde seguridad ciudadana para que esos casos no queden en el olvido? Algo que me preocupaba cuando estaba haciendo incluso una investigación sobre Latinoamérica es que existen 2 clasificaciones de desapariciones. Tenemos la clasificación normal de desaparecido y luego la desaparición forzosa. Pero en República Dominicana, donde realmente nosotros no tenemos cuáles son los motivos de desaparición, ¿qué nos deja decir a nosotros que una se cataloga como desaparición normal y la otra como desaparición forzosa? O sea, ¿dónde tenemos realmente la vertiente de saber una persona desapareció por tal motivo y cuándo fue alguien que realmente sustrajo a esa persona por otros motivos e intereses que están detrás? Yo diría que República Dominicana le falta muchas cosas. No vamos a hablar de todo lo que le falta a República Dominicana, pero algo que realmente preocupa es como las reformas que se han hecho en el sistema de seguridad ciudadana todavía no han respondido a este caso. Y algo que me preocupa es que si comenzamos a ver un hecho recurrente en el tiempo, se comienza a normalizar. Correcto. Cuando un hecho se normaliza, ya nada nos sorprende, nada nos
pone alerta. Ya cuando veamos una nueva notificación de que alguien se perdió, nuestro pensamiento va a ser otro más, continúo con lo que estaba haciendo. Entonces, una sociedad donde realmente comenzamos a ver las personas como un número agregado y no realmente como una persona que tiene familia, historia y demás, es una sociedad que al final no va a avanzar. Estamos dejando un grupo de personas desprotegidas y no estamos tomando en cuenta cuál es la responsabilidad de las autoridades en este tema tan crucial. Decimos que no hay recursos. ¿Realmente no hay recursos para trabajar el tema o realmente no ha sido prioridad para los gobiernos que han pasado este tema? Si desaparece una persona que es de clase media o es de clase baja, que a nadie le interesa, que no es famoso, ¿se va a resolver el tema de la misma manera que si desaparece el hijo de un político? Claro. Ustedes saben que no. Y es lamentable que la respuesta sea que no. En un país donde hablamos mucho de la calidad de vida de la gente, todavía nos queda pendiente responder a varias familias que han perdido familiares y al día de hoy no hay respuesta de su paradero. Y la única respuesta que tenemos es nuestras autoridades no cuentan con los suficientes recursos, capital humano o capital financiero para resolver. ¿Pero por qué? Lisbeth, ¿qué opinas? Sí, realmente el tema de las desapariciones, social y legalmente, es una constante incógnita. Una persona desaparecida, una persona que se ausenta de su hogar, está en un limbo jurídico, legalmente hablando. Igualmente, como bien decía Shirley, es una persona que se agrega a una lista interminable de personas que desde toda nuestra existencia ha ido pasando, de que hay personas desde hace muchísimos años salen de sus hogares, son sustraídas de sus hogares y simplemente se cataloga como desaparecidos. Simplemente lo vemos en un cartel en la calle como se busca, persona desaparecida. Para mí esa realidad no era tan real, no valga la redundancia, no era tan cercana hasta que me tocó vivir un caso de un ser querido desaparecido y yo no sabía cómo funcionaba y en qué limbo realmente jurídico se encuentra. Nuestro Código Civil, el Código Civil que está vigente actualmente en la República Dominicana, contempla la categoría de ausentes. Una persona ausente es una persona que se ausenta de su domicilio de costumbre durante 4 años consecutivos. Pero para que esa persona pueda ser catalogada como ausente es necesario que un juez de paz dicte una sentencia de ausencia. Y esa sentencia del juez de paz debe salir 1 año después de que el juez adopte y acate el fallo. Es decir, después de que el tribunal decide, 1 año después es que se puede emitir la sentencia y en efecto puede ser ejecutoria. Es decir, que los bienes de esa persona pueden pasar a una administración de sus herederos próximos, de sus hijos, padres, lo que le siga si tienen. Y es penoso porque al momento de 4 años es un tiempo significante, cuando hay personas que tienen 20, 25 años desaparecidas. Shirley mencionaba que hay 2 tipos de desapariciones, está la desaparición forzosa y la desaparición voluntaria. Cuando hablamos de una desaparición voluntaria nos estamos refiriendo a una persona que por sí sola se sustrae de su hogar, pero ¿qué nos hace? ¿Dónde nos consta a nosotros que voluntariamente esa persona se va? Exacto. Cuando Cuando hay secuestros, cuando hay violaciones, cuando hemos visto casos, sobre todo recientemente, de jóvenes que son catalogados como desaparecidos, son reportados como desaparecidos y aparecen muertos, aparecen descuartizados. Y es un caso penoso, es alarmante. No hay protocolos de seguridad y no hay protocolos de acción que nos digan, que le digan a las autoridades y a la propia población cómo accionar cuando voy a reportar a un desaparecido. No existe. Al momento de reportar un desaparecido, un dominicano no sabe dónde ir. No sabe si te toca en tal destacamento, en tal o cual palacio de justicia, no sabe dónde ir. Y realmente no hay capital humano. Fui testigo de un proceso al momento de tomar declaraciones de desapariciones, en el que la persona que fue a tomar esa declaración en la institución pública no sabía redactar en una computadora. Y el declarante tuvo que redactar, el declarante cercano mío, tuvo que redactar su propia declaración. Eso no es efectivo, eso no es productivo. Eso no me da a mí una tranquilidad como ciudadana de que si a mí me pasa eso, si a un ser querido le pasa eso, la justicia y las autoridades van a accionar. Entonces realmente yo opino que no ha sido una prioridad ni de este ni de ningún gobierno. No ha sido una prioridad, definitivamente. Contundente. Francisco. Mira, el tema de la desaparición en República Dominicana tienen un mal sabor para todos, principalmente en los últimos 2 años, donde se ha visto una cifra que son alarmantes y no son naturales. Y como comentaba Shirley también, donde la comunicación o los medios de comunicación han jugado un doble rol. Un rol que es lamentable, que es el de normalizar, quizá vemos todo ese bombardeo de esas personas desaparecidas, de si aparecen descuartizadas nos suben hasta el video y podemos ver los detalles de eso, pero también ha jugado un rol
que tampoco le corresponde, pero que ha beneficiado un poco a lo que es, por lo menos, apoyar a esas familias o a esas personas que pierden a esos amigos. Claro. Y es un rol que no está completando una institución como tal. Es increíble la cantidad de grupos que han surgido en los últimos 2 años a nivel de redes sociales. En Twitter hay un grupo muy bueno que se llama Desaparecidos RD, donde nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que poner los recursos, que manejar la logística, que realizar la estrategia, que salir a buscar para poder quizá resolver. disminuir un poco esa ansiedad y ese nivel de indiferencia que sentimos de esas autoridades. Entonces, cuando ponemos en contraste ciertos, obviamente estando aquí en contraste, cuando ponemos en contraste ciertos recursos que se destinan a otras cosas, entonces sí se siente que hay un desinterés de autoridades gubernamentales de apoyar este tipo de causas. Cuando tú ves que de repente sale un presupuesto que se aprueba para ponerle cámara a las unidades policiales, pero no se destina un presupuesto para crear un departamento que se encargue del seguimiento de personas desaparecidas, tú dices, ¿hacia dónde estamos mirando? Claro. Y cada día es un poquito más desesperante el hecho de tú recibir una respuesta a mitad o una respuesta de que, bueno, al final no podemos hacer nada. O sea, yo como ciudadano, ir donde una autoridad y que esa autoridad me diga que no puede hacer nada, cuando esa autoridad se supone que es la persona que me va a proteger, entonces ¿con quién cuento? Claro. Con nadie. Y no sé si saben qué autoridad debe ser la encargada de este tema, ¿no? Del tema de las desapariciones. No sé si saben quién debería o si no la hay. Sí la hay. Dentro de la Policía Nacional, dentro del entramado de la policía, debe haber hay un departamento de reporte de personas desaparecidas. Debería, por demarcación territorial, demarcación geográfica, existir en cada destacamento, en cada ubicación policial, debería existir un departamento que se encargue de eso. Sin embargo, como te digo, si a mí me pasa un accidente en Santo Domingo Este, yo me voy a dirigir a una demarcación en Santo Domingo Este, pero un caso de desaparición en Santo Domingo Este, tengo que trasladarme al Distrito Nacional para reportar ese desaparecido. En las provincias, en los destacamentos policiales se reportan desaparecidos, pero no se le ha dado el valor correcto y no se ha apropiado estos departamentos. La policía no ha invertido en su capital humano, no ha invertido en promover y en poder poner a la disposición del ser humano, de los ciudadanos, ese capital. Esos departamentos no son accesibles, prácticamente son desconocidos. Realmente. Y igualmente tenemos cámaras de seguridad en autopistas, en calles que no funcionan, que están ahí, que se invirtieron miles de millones de pesos para ponerlas, para instalarlas y no funcionan. Al momento de yo pedir que me enseñen un video de tal o cual cámara de seguridad por donde mi ser querido desaparecido pasó, no funciona. No tengo de dónde buscar. Usted mencionaba, nosotros mismos somos los que tenemos que ir a las calles a buscar a nuestros seres queridos, pero ¿cómo vamos a iniciar cuando la propia policía te dice, no, en 48 horas ven? Las primeras 72 horas de desaparición de una persona son las que van a indicarte a ti dónde va a estar esa persona, si va a estar con vida, si está secuestrada, si la tiene. Son las primeras horas, las cruciales. Y yo creo que, no sé ustedes qué opinan, al final del día entonces sí es un tema de priorizar, ¿no? Porque sí, a veces cuando hablamos de proponer, por ejemplo, un Ministerio de Justicia, cuando hablamos de que si vamos a hacer tal cosa, que si, caramba, ¿dónde están las prioridades, no? En la vida de la gente, en asegurar estabilidad económica, o sea, en cosas básicas como esa. Porque es preocupante que tú no tengas ni siquiera dónde ir. Exacto. Sí. Y que no conozcas la información. Algo que pasa en República Dominicana con eso es que, por ejemplo, existen muchos servicios y los gobiernos siempre reportan que existen los servicios, digamos, cuando se están haciendo las declaraciones a final de año, en febrero y demás, pero nunca se miden los sistemas de calidad dentro de estos servicios, simplemente se miden los indicadores en términos de personas atendidas. Pero si tú me estás hablando de una persona desaparecida, ¿cómo me dices que has logrado un objetivo porque tú atendiste tantas denuncias? Tú no tienes que estar midiendo si las denuncias fueron hechas, se pudieron resolver al final las denuncias. ¿Qué pasó con eso? De hecho, Lisbeth decía ahorita que hay un departamento en la policía, ¿no? Sí. Que recoge esas denuncias. Pero ¿quién ejecuta la solución? Exactamente. Claro, ¿cuál es el seguimiento? Inclusive, también entra un tema de cuál es el seguimiento
póstumo? ¿O cuál es el seguimiento después de esa desaparición? O sea, Correcto. Porque desapareció y ya, ajá. no. Y el impacto que tiene una desaparición en una familia. Si tú me hablas de Sí. que en el año pasado hubo más de 200 desapariciones, más de 200 familias impactadas, Sí. muchísimo más, quizás 400 familias impactadas. ¿Qué pasa con esa persona que se queda esperando que vuelva a su desaparecido? ¿Cuáles son los sistemas que propicia el Estado para que esa persona que también está afectada a nivel psicológico, que necesita quizá un seguimiento, Ujú. No qué pasa existe. con esa persona? Se olvida, se mezcla con las noticias en redes sociales de política o de deporte, Claro. pero ¿cuál es el seguimiento real que se le está dando? Entonces, existe. eso es lo preocupante. Igualmente, al ser un tema que impacta tanto, algo que me llamó la atención durante el censo. De las preguntas del censo, yo no vi ninguna que me preguntara a mí, ¿a usted se le desapareció un ser querido en los últimos 10 años? Debe ser incluida. ¿Cómo yo voy a medir cuántas personas tengo, cuántas personas me faltan, si ni siquiera lo pregunto en un censo? No hay prioridad. Por mi casa, el que iba dejó la hoja porque estaba cansado. Exactamente. Entonces, oye, dejó la hoja. Claro, no, por mi casa pasa lo mismo. Qué justificación más chula. Y te A mí ponen ni el- siquiera me censaron. Vete a ver. ¿Entiendes? Entonces, creo que de nuevo hay un tema de prioridad. Claro. Hablando de propuestas, ¿qué deberíamos hacer entonces como país? Oh, rayos. Eso es muy importante. Organizado. Nosotros tenemos países como México, por ejemplo, donde las desapariciones son alarmantes y ustedes saben muy bien que hay organizaciones criminales que se dedican específicamente a la sustracción de personas y a la desaparición de las mismas. Pero también hemos tenido gobiernos históricamente en América Latina y el mundo que se dedican a desaparecer personas por cuestiones políticas. Me llamó la atención que allá existe una legislación que realmente primero comienza a tipificar cuáles son las desapariciones que existen en el país y realmente busca la manera de que las demarcaciones policiales asuman una responsabilidad y que ellos mismos tengan, digamos, regímenes de consecuencia al no haber cumplido con el seguimiento apropiado a los casos de desapariciones. República Dominicana, si le interesa realmente, dentro de ahora la construcción nosotros tenemos un programa prioritario que es de seguridad ciudadana, que es del Ministerio de Defensa, que es el del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Es muy importante que dentro de las prioridades de todo lo importante de seguridad ciudadana se enfoque la atención en qué se va a hacer. Primero, si no podemos hablar de una legislación por el momento, vamos a empezar a hablar de hechos. Tú tienes que contratar personas. ¿A cuáles personas vas a contratar? Tienes que darle entrenamiento ya a los oficiales que existen, pues comienza a invertir el dinero en la capacitación de este personal. Pero es importante que se vaya pensando a largo plazo, digamos, en la legislación, cuál es el marco normativo que vamos a tener, pero en el momento comenzar a priorizar dentro de ya este programa priorizado de República Dominicana el tema de las desapariciones. Yo diría que esas son dos propuestas realmente que si se quiere y se tiene la voluntad política y se deja atrás la invisibilización de este tipo de problemática, que al final es lo que pasa. Si algo yo lo dejo de ver, a mí no me importa y al final nadie le duele, nadie se preocupa por forzar al gobierno de que esto pase. Correcto. Lisbeth, 30 segundos. Claro, y yo entiendo que se debe legislar para que los protocolos de acción al yo reportar y buscar y el seguimiento post, se agote ese proceso de investigación de personas desaparecidas, sea incluido en nuestro ordenamiento jurídico, en un marco legal de la mano con el Código Civil que nos habla de los ausentes. Se debe mezclar y ver cómo esa parte se puede trabajar. Igualmente, dentro de nuestro plan de seguridad ciudadana, debe haber prioridad y debe de incluirse en agenda de nuestros ministerios correspondientes el hecho de que esas instituciones, esos departamentos de reporte y seguimiento de desapariciones realmente funcionen y que se le dé visibilidad, la visibilidad que amerita, Claro. y que los casos no se queden en el olvido, como ha pasado siempre. Yo creo que a mí me da mucha pena, ¿no?, que gente como Lisbeth haya sufrido ese tipo de cosas. En todo caso, al menos estás para decirlo. Y sí creo también que debemos priorizar. Yo creo que ese es el mensaje fundamental de este video. Debemos priorizar en dónde ponemos nuestras energías, el dinero de la gente, que es el dinero nuestro. Claro. Sobre todo. Y dejarnos a veces un poco de tanto populismo, politiquería, que no agrega nada. Y no es algo de este gobierno ni del pasado, es un tema de todos los gobiernos. Es un tema de priorización de lo que a la gente le importa, que es su gente y sus familiares.
De modo tal que déjennos su comentario. Francisco, por favor, despida, por favor. Usted Despido como yo. parte despido sí, yo. de la Ok. familia de Contraste. Ok, perfecto. Déjenos sus comentarios acerca de este tema tan interesante. Síganos en Contraste RD en todas las plataformas digitales y sobre todo apoyen este tipo de temáticas que buscamos visibilizar. En República Dominicana nos faltan personas y necesitamos mucho apoyo de parte de todos nosotros, jóvenes, más adultos, autoridades gubernamentales, para que este tipo de cosas no sigan pasando y para que puedan haber instituciones y iniciativas que puedan apoyar. Shirley, gracias. Lisbeth, amigo Gracias a Francisco. ustedes. Nos vemos Gracias el a viernes. ustedes. Y sigan aquí en Contraste RD, donde la realidad es comparada.